Me estás hablando de Hugo Paternista. Sí, Se cansó, se aburrió. se cansó, se aburrió completamente. Es un tipo Mm. inteligente completamente. Y yo creo que su misma inteligencia le da para poder hacer los análisis pertinentes y darse cuenta que no se sentía cómodo, creería yo. No se sentía cómodo aquí en este proceso y que no era lo que él todo el tiempo ha estado luchando. Por esas luchas que él emprendió y por las cuales al final termina saliendo de Colombia. Y es un tipo muy preparado, un tipo muy sencillo, y al darse cuenta que también habían unas fracciones, que habían unas fracturas, que habían unos temas, termina pues yo creo que rechazándolo también de una u otra forma, y yo me imagino que él en un momento tendrá que salir y dar sus declaraciones. Él hasta el momento no ha hecho oficial su salida, como mucha gente no lo ha hecho. Mira que a partir de todo este proceso, ¿Quién más no ha dado declaraciones, pero que sabe que ya no están? por ejemplo, Andrés Correa, Memo, Bonilla, no sé si lo quieran hacer Tengo verdaderamente. entendido que Andrés sí lo llamaron para que hiciera parte del gabinete de la gobernación y él dijo, no estoy interesado, estoy trabajando en Bogotá. Tengo entendido lo mismo. Sin embargo, date cuenta que hace poco hubo un escenario donde tocaron el tema de Andrés y los tocaron y los hablaron de traidores. Que a mí particularmente me parece absurdo cómo se habla sobre traición cuando hay personas que siguen en este momento teniendo posiciones de poder y son incluso más desleales que o llegan a ser verdaderamente desleales. Entonces ahí hay unos puntos interesantes porque salen, los estampan, les desdibujan su proceso y justamente por eso es que yo vengo acá el día de hoy y es a eso, a hablar desde la dignidad. Quien está hablando, que está en la Cámara de Unión Caribe, nos ha buscado porque quiere mandar un mensaje y pronunciarse, es Mateo Acosta. Mateo Acosta ha sido uno de los actores más activos, es un activista completo en redes sociales, por donde canaliza todo ese pensamiento y todas esas necesidades de pronunciarse y de visualizar el mundo y decir cómo ve su mundo. Es tan activista que a mí me tocó un día bloquearlo en X, pero hoy aquí está la cámara abierta porque él quiere hablar. Sacó un boletín pronunciándose sobre que se va, renuncia de Fuerza Ciudadana y lo tenemos aquí en Opinión Caribe, expresión de región, porque aquí no hay color político ni interés diferente al de comunicar y tener sin censura abierta la cámara y los micrófonos. Bienvenido, Mateo. Tú sacaste un boletín que no lo voy a leer, pero como tú lo escribiste, hay cosas relevantes y la primera es precisamente por qué renuncias. Bueno, primero, muchas gracias Víctor por el espacio. Yo aquí vengo a hablar desde mi proceso, ¿no? Del proceso en el cual duré 10 años militando dentro de Fuerza Ciudadana y el poder dar estas declaraciones a final de cuentas viene siendo ser coherente y consecuente con los principios y con mis ideas, pero al mismo tiempo hablar desde mi dignidad como ser humano, como persona, pero al mismo tiempo como es militante y directivo justamente de Fuerza Ciudadana. Aquí hay un tema y es que aquí se desconocieron muchísimas cosas y al final uno termina denunciando las malas prácticas que hay al interior de Fuerza Ciudadana, un proyecto que nació siendo muy bonito, muy interesante, pero que se ha ido desdibujando con la llegada de muchísimas personas, personas que al final de cuentas no tienen claridad sobre esto, sino que ven esto como el momento de sacar de pronto el provecho y que muchas veces no es consecuente el decir y el hacer, y eso termina generando pues unas reflexiones, unas catarsis y unas críticas, y todo el tiempo me manejé en esas críticas y justamente por esas críticas es que se me fue desconociendo. Yo fui elegido democráticamente en los procesos asamblearios de Fuerza Ciudadana, procesos asamblearios donde saqué la mayor votación. Fueron 198 líderes, ¿sí? Porque eran líderes los que asistían a estos temas. Me acuerdo tanto que en ese momento Rafael Martínez siendo candidato a la gobernación del departamento de Magdalena, o precandidato, porque en ese momento eran los procesos donde se inscribían, donde se hacía pues todo este consenso, se dio cuenta del nivel de aceptación y lo que me dijo fue, renuncie a su condición de directivo y láncese al consejo, porque si usted lo apoya en los 198 líderes, usted tiene una candidatura Sí, porque cada asegurada. líder significa tantos votos. Exactamente. Entonces, pero ¿por qué se da eso? O sea, a final de cuentas, porque los líderes entienden de que había que impregnarle frescura. Y el trabajo social con las bases todo el tiempo en el que estuvimos con el contacto directo permitió que esto se pudiese llevar a cabo, que la gente entendiera que íbamos a tener ese feeling que se necesitaba, que se ha perdido, esa mística que tanto hablan de Fuerza Ciudadana, porque todo el tiempo se habla de una mística, ¿no? De la mística de Fuerza Ciudadana se ha perdido completamente. ¿Por qué? Por este proceso de la superestructura, de los líderes, yo lo menciono ahí en el comunicado, líderes de líderes, ¿sí? Que al final de cuentas eran estas personas que terminaban siendo posiciones de poder, secretarios y manejaban entonces todo este tema con los líderes y terminaban entonces captando como si fuesen ellos los representantes de los votos y desconociendo verdaderamente a los liderazgos. Hay personas que se han enriquecido bajo la sombra
de Carlos Caicedo por las posiciones estratégicas que han utilizado. ¿Es el caso suyo? No, no es mi caso, no es mi caso en absoluto. A mí me pueden investigar todo lo que quieran, yo creo que van a encontrar una hoja de vida transparente. Yo soy un pelado que viene del barrio Pescadito, ¿sí? Donde mi papá fue un revolucionario también. ¿Sigue viviendo en el barrio Pescadito? No, yo no vivo en este momento en el barrio ¿Dónde Pescadito. vive usted? Vivo en el barrio Libertador. A cambio de estrato. Sí, pero uno va cambiando, uno va entendiendo que tiene que ir superándose. Yo creo que eso está bien, pero no es una casa ostentosa. ¿Qué sintió Mateo cuando Carlos Caicedo le mamó gallo al pibe Valderrama y a Pescadito con el famoso CDP? Usted, siendo militante beligerante de la línea dura de redes sociales, ¿qué sintió en ese momento? Es que yo siempre he sido crítico de algo, Víctor, y es lo siguiente. Es que al final uno tiene que entender algo. Lo decía Jaime Garzón, que al final terminaba siendo, la dirigencia terminan siendo unos grandes mayordomos, porque es que es la ciudadanía quien los elige para que los represente. Y es que el ir en contra de alguno, o más bien generar algún tipo de acción en contra de algunos políticos por tener rencilla y ver perjudicado a la ciudadanía es fallar a la ciudadanía. Entonces, si me preguntas que qué siento cuando, por ejemplo, es criticado los concejales de Fuerza Ciudadana por votar un plan de desarrollo. Entonces, si son concejales, los eligieron para eso y representan a la ciudadanía, ¿qué hay que hacer? Entonces, se quedan callados, no hacen absolutamente nada. Entonces, no representan a la ciudadanía. Usted como activista en redes sociales de Fuerza Ciudadana, de los más beligerantes, ¿usted recibía instrucciones, tenían una pauta, tenían un líder que le decía, vamos a coger este tema, o esto era motu propio? Bueno, yo siempre he sido muy crítico y siempre he tratado en todo este camino de abanderar verdaderamente pues abanderar y alzar las banderas de progresismo. Yo soy un tipo de izquierda y me considero de izquierda y he tenido que hacer críticas. Hay sapos que muchas veces uno se tiene que tragar para no generar ciertas confrontaciones, pero no, en mi caso particular no. Pero sí, si él era la estrategia, al final de cuentas, aquí hay que hablar también de algo muy puntual. Y es que Carlos Caicedo ha sido un tipo brillante, pero ha sido un tipo brillante por algo muy puntual. Tiene una campaña de marketing excelente. Entonces, si tú miras todas las cosas que han salido, todo lo que se ha podido, porque es que se habla de resultados. Porque es que no solamente hay que hablar cuando se entregan, por ejemplo, las ambulancias, ¿no? Se hace toda una parafernalia y se entregan las ambulancias y toda la cosa, pero ¿qué pasó después con las ambulancias? Bueno, se entregaron las ciclas. Oye, las ciclas, 3.000, 4.000. Todavía hay unas que se están oxidando. Entonces uno dice, ¿y qué pasó con las ciclas? ¿Dónde están las ciclas en este momento? ¿Qué pasó después de las ciclas? ¿Qué viene después? Entonces se habla sobre todo un tema de resultados, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuántas personas verdaderamente se han impactado? ¿Y usted se cansó de comerse o de tragarse esos sapos? Me cansé de tragarme esos sapos, ¿sí? Me cansé y todo el tiempo he sido crítico. Es más, hay mucha gente crítica dentro de Fuerza Ciudadana, sino que lamentablemente, como dices tú, si es mi caso de haberme enriquecido. No, hay gente que está ahí simplemente porque les ha cambiado la vida, porque han visto esto como una oportunidad, porque se encontraron a la gallinita de los huevos de oro. Entonces, ellos traicionaron ese ideal que usted tenía de que era la política. Sí, lo siguen traicionando, porque es que yo te digo algo, por ahí hubo un trino de Luis Fernando Pinzón donde hablaba y nos decía que nosotros éramos cínicos porque dividíamos el partido. Y si tú miras que dividíamos el partido, hombre, yo lo que voy a decir es que muchos de ellos conmigo se desahogaron, muchos conmigo de ellos hablaron mal del presidente fundador, de Carlos Eduardo Caicedo, muchos. ¿Por qué? Pero porque estaban por fuera. ¿Sí? Porque estaban por fuera. Pero apenas que otra vez lo volvieron, lo llamaron, otra vez les volvió el amor al partido y al proceso. Hombre, yo no estoy para caer en ese juego, ¿sí? Si voy a ser crítico, yo prefiero en este momento criticar y ser coherente y salir y seguir avanzando en mi proceso político, como mucha gente en este momento lo está pensando. Ya que menciona a Pinzón, Pinzón tuvo su momento de desgracia y el que lo rescata es precisamente Birna. Completamente. Si tú miras, al final de ahí hay un engranaje entre ellos dos, que la vez pasada también yo hablaba de eso en Twitter y decía que esos son de los sapos que uno tiene que tragarse, ¿no? Termina entonces llegando una alcaldesa, la primera alcaldesa de la ciudad de Santa Marta, donde no abanderó en absoluto las banderas del feminismo, porque todo el tiempo fue una buena administradora detrás del escritorio, en las calles. Esa ha sido una crítica todo el tiempo de los líderes. A los líderes hay que preguntarles también qué es lo que pasa, que ellos también hablen y diré, porque es que esa fue una crítica supremamente fuerte sobre ella. No salía a las calles, el proceso era distinto, no se les escuchaba, muchas veces no les contestaba, y terminan entonces uno entendiendo después de todo esto de que es que, como lo puse en mi Twitter,
no es, o en X, como se llama ahora, no es una caperucita naranja, es muy azul, ¿no? Es muy azul y de naranja no tiene absolutamente nada. Y ellos hicieron un muy buen engranaje y al final terminan entonces siendo ellos también de los sapos que tiene que tragarse uno, porque así tal cual como lo plasmaban, terminan entonces haciendo acuerdos debajo de la mesa donde todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo lo sabe en Fuerza Ciudadana, y se siguen entonces aceptando este tipo de cosas, y a los que no son verdaderamente traidores, que todo el tiempo marcaron una fidelidad con el proceso, los sacan, los expulsan de un plumazo, como decía el comunicado de los concejales. No quiero dejar nada a la especulación ni a la imaginación. Cuando usted me habla de caperucita azul y no naranja, usted se está refiriendo a la relación que no se ha acabado entre Virna y Carlos Pinedo. Claro que sí, claro que sí. Te hablo justamente de eso. Y durante la administración de Virna fue, digamos, muy fuerte esa relación al punto de desobedecer las indicaciones de Caicedo, o Caicedo era consciente de eso. Es que mira, si tú analizas, Uribe tuvo a Duque y enterró al Centro Democrático, Fuerza Ciudadana tuvo a Virna y enterró a Fuerza Ciudadana. Es que aquí hablamos de algo muy puntual, se habla sobre dividir, y hombre, los mayores divisores son ellos. Cuando vemos los videos que saca Virna echándole vaina al alcalde, ¿usted qué piensa cuando usted ve esos videos? Nada, súper gracioso, porque después van y se encuentran en las narcoparrandas que hacen. Ahí por ahí salió, es que justamente mi trino habla sobre eso. Mi trino habla sobre Caperucita Azul, de naranja no tiene nada, porque la sacan en una fiesta con políticos tradicionales, entonces se dan puños por las redes sociales y después están abrazados y dándose besitos. Eso es supremamente incoherente, inconsecuente, incongruente. Usted se cree lo que dice, usted es un idealista. Cuando usted encuentra que un Carlos Caicedo, que vivía al margen del río Manzanares, en una zona que se invade la ronda hidráulica, ahí en el barrio Tayrona, cuando usted ve que Rafael Martínez, que nació en un corregimiento, ni siquiera en la cabecera municipal, en un corregimiento de Guamal, y que un brazo del río Magdalena se llevó y lo dejó solo con lo que tenía. Cuando usted ve que Virna Johnson fue una niña muy pobre y que hemos documentado con anterioridad dónde fue sus casas maternas, porque vivían cambiando de casa, el arriendo era barato y aún no tenían para pagar ese arriendo. Cuando uno ve todas esas cosas y de pronto encontrar, no, vive en tal edificio, en tal penthouse, estas personas, usted en su idealismo, ¿qué siente hacia estos jefes del movimiento Fuerza Ciudadana? Bueno, yo creería, Víctor, que uno estudia, ¿sí? Y uno se prepara para cambiar también las realidades de uno. Yo no soy ente de control, yo eso lo tengo supremamente. Es pero mi opinión al respecto es, hay que investigar cómo es que se pasa de ser estrato medio a ser muy pobre a ser muy millonario. Sí, de ser muy pobre. Al final de cuentas yo creo que eso es un tema de su infancia y su historia y tal, que esto, pero ya después cuando tú te vuelves profesional, pues tú esperas también cambiar tu estilo de vida. Pero a la llegada al poder, cómo se cambia, eso hay que investigarlo con mucha lupa, porque es que si tú lo miras puntualmente hacia el punto de Virna termina siendo una mujer muy rica, y eso es lo que genera tanto malestar dentro de las bases de Fuerza Ciudadana, como el líder de a pie que se jode, que no es mentira, se jode, y que le pone el pecho, que le pone el corazón, que entrega su vida a recoger firmas, a aguantar sol, a aguantar tierra, porque la vida de ellos no cambia, que son los que verdaderamente le ponen el pecho a la comunidad. Los caiceristas franciscanos, lo de pobreza eterna. Y tú miras eso y haces el análisis y te das cuenta que entonces los que están en la comunidad del Anillo cada vez son más ricos, y tú dices, hombre, hay que investigar eso hay que investigarlo y hay que revisarlo con lupa. Los que están en la Torre del Corona. Porque es que aquí hay irregularidades, y es que eso es la molestia de muchas personas. Y necesito dejar en claro esto, a mí no me consta la comisión de ningún delito de estas personas, solamente resalto y hago el llamado de atención que estas personas eran de origen muy pobre, humilde es otra palabra, de mucha pobreza, y hoy tienen mucha riqueza. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fue la fórmula para pasar de ese nivel al otro nivel? Tienen que investigar si han sido procesados por eso, no, pero uno sabiendo lo difícil que es comprar un carro, y no cualquier carro, de dónde salieron esos recursos, más aún cuando ninguno de ellos reportan herencias, dotes, balotos, no venían del sector de la calle, entraron solamente a trabajar en el sector público, y en el sector público es identificable la fuente de ingreso. ¿Cómo se hace para mantener un estatus de vida tan alto?
Ustedes que saben que creció tanto el movimiento, que tenían alcaldía y gobernación, se encuentran solamente con la gobernación y que la mitad de sus compañeros quedan, porque no puede meter todo el mundo en nómina en la gobernación, quedan en la calle. ¿Cómo se siente que la alcaldesa, ordenadora del gasto de tanto plata, sí haya para ella un cupo como asesora del gobernador y otros chupan calor y pata que no los tengan en cuenta? Ese es el malestar, yo creo que ese es el dolor de barriga de mucha gente, ¿no? Y de las bases, pero yo no lo veo solamente por este tema relacionado con los contratos, sino es justamente ese detalle que tú dices, porque es que todo el mundo conoce puntualmente quiénes son verdaderamente los causantes de la división de Fuerza Ciudadana, por qué se dan las divisiones de Fuerza Ciudadana y terminan entonces siendo premiados, ¿sí? Terminan, por ejemplo, se sabe perfectamente quiénes han sido las personas que han tenido alianzas con la extrema derecha y quienes hicieron y no cumplieron las líneas partidistas, fueron infieles en el proceso y terminan entonces siendo premiados. Y yo creo que aquí hay un tema puntual y es a la gente crítica se le tilda, se le desconoce, se le margina y se le sataniza completamente, ¿sí? A la gente que sabe decir muy bien que sí se le premia, a pesar de que muchos de ellos saben que son los verdaderos traidores, porque no solamente traicionan a Fuerza Ciudadana, sino que traicionan también la condición, o más bien la idea que tienen los líderes sobre este proceso, pero al mismo tiempo también traicionan el discurso que se ha manejado, pero también traicionan los ideales del progresismo y de la izquierda. Esto hay que entrarlo a revisar y analizar, porque es que al final de cuentas han sido bastante inteligentes, y yo particularmente me cansé de eso, porque tengo mis 26 años, yo prefiero que me haya llegado en este momento la cachetada, y yo sé que esto tendrá un costo político, eso lo tengo supremamente claro, Pero usted no se va a traicionar. pero yo no me voy a traicionar, y prefiero ser coherente y consecuente. Yo no sé si me van a tener que en algún momento o denunciar, me tendré que retractarme, y si tendré que retractarme pues lo haré, porque muchas de estas cosas todo el mundo las sabe, pero muy pocas pruebas hay. Usted acaba de decir algo, porque hay un estribillo que todos nos conocemos, los narcoclanes políticos de ultraderecha, y usted dice que hay unos traidores que se fueron con sectores de ultraderecha. ¿Quiénes fueron esos? Bueno, mira que aquí la orientación fue naranja en las elecciones pasadas. Aquí se hablaba sobre alcaldía naranja, gobernación naranja, asamblea naranja, ediles naranja, concejales naranja, y terminaron entonces siendo los que hoy se dan golpes de pecho de que salen y traicionan y todo este tema. Muchos de ellos son los que hicieron los acuerdos. Por ejemplo, y vuelvo y lo recalco, hace poco Pinzón saca un trino diciéndonos cínicos, pero la gente sabe cuál fue el papel que jugó dentro de los procesos de campaña. Pero aparte de eso también sabe a cuánta gente destinó para que votara por un candidato que no era naranja. Podemos saber quién. Al candidato, Luis Fernando Pinzón, votó por Cabana. No hacía, sea del partido que sea, pero entonces sacaron a otros compañeros de traidores y él sigue siendo de los más valerosos, de los más temerarios en las redes sociales y habla de... Pero Carlos Caicedo sabe esto, Rafael Martínez sabe esto, Ingrid Aguirre sabe esto, porque es que sacaron a los que no tenían que sacar. Y en este momento, si tú vas y miras, justamente el malestar de los líderes es eso, de que todo se supo, todo se sabe, y que en este momento quienes representan en el partido o quienes tienen la posición de estar en contacto con ellos, ellos no quieren que sean esas personas porque justamente han sido los que han generado tanto dolor de cabeza, tanto malestar dentro de las bases de Fuerza Ciudadana. Se habla de narcoclanes. Yo, este término me parece bastante delicado, de narcoclanes. Lo que sí sé es que aquí, más que narco, que yo, como te digo, no soy ente de control, eso lo tendrán que revisar. Sí puedo hablar que aquí hay un caciquismo, y ese caciquismo es porque hay una persona que maneja todo, que es la que elige quién no y cómo es y hacia dónde va, y hay personas que hacen caso. Yo te digo, por ejemplo, el caso puntual de Rafael. Yo con Rafael tuve mi relación, mi cercanía. Me parece un tipo inteligente, está muy mal rodeado y me parece un tipo fiel. Es lo que puedo decir de él. De las otras personas no hablaría porque sería darle importancia, pero hay personas interesantes que tienen el partido, que yo espero que en algún momento puedan entrar y hacer los análisis pertinentes y puedan entender también que hay vida por fuera de Fuerza Ciudadana y que tienen una historia que contar y que tienen un proceso que liderar y que tienen unas banderas que impulsar, porque es que justamente la crítica que se hace con relación a todo esto, y por eso hablo de los caciquismos, es que es el momento para nosotros en el progresismo de despojarnos de los intereses particulares y personales. Nosotros despojamos de los intereses particulares y personales, abanderaremos a lo que se ha llamado en este momento a la unidad. Yo lo pongo en mi carta de despedidas o en mi comunicado de renuncia a la militancia, a la dirección de Fuerza Ciudadana de Santa Marta,
y es justamente eso. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a caer en el juego de una agenda aislada, individualista, muy unipersonal, que es como la que lidera en este momento Carlos Caicedo, y nosotros al final entendemos de que si hay una izquierda nacional, y nosotros hacemos parte de esa izquierda nacional, nosotros no podemos hacer rancho aparte. No lo hizo Gustavo Petro, porque al final de cuentas creo que eso ha sido lo que quizás ha costado mucho, que nosotros también como progresistas lo analizamos, donde llegan muchas personas que al final tienen experiencia, pero que uno sabe que estuvieron en algunos bandos, y termina entonces uno haciendo muchos análisis con relación a esto, pero no lo hizo él. Es decir, necesitamos de muchas personas para poder llegar y estar en este momento histórico en el que atraviesa Colombia, que es tener un presidente de izquierda y progresista. Y por riñas personales nosotros no vamos a salir una vez haciendo campaña hablando que Gustavo Petro es la solución a Colombia y después por unas rencillas personales hablando que Gustavo Petro no es la solución porque no se cumplieron las pretensiones. Así mismo lo decía, por ejemplo, la compañera sentimental del presidente fundador de Fuerza Ciudadana, que no necesitaba. El Magdalena no puede ser rancho aparte, porque Magdalena sí hace parte del Caribe, pero es que necesitamos también que podamos nosotros converger en medio de nuestras diferencias e impulsar este proceso en el que estamos, que no es un tema de un momento, que no es un momento que no se trata de esas peleas. Y ella lo decía de que es que no se cumplieron los acuerdos. Entonces aquí es que no podemos hablar de que hablemos sobre la transparencia y sobre los ideales y sobre unas narrativas muy fuertes que se manejan directamente fuera de Ciudadana y se caen entonces porque no se entrega burocracia. No, es que aquí la izquierda no es selectiva ni el progresismo es selectivo. Aquí hay que tener algo claro, que la izquierda es una sola y que los principios de la izquierda son unos solos y que hay que avanzar en este proceso de unidad porque cambiar la realidad de las personas. ¿Usted se va de Fuerza Ciudadana para no volver o no aguanta un abrazo de Caicedo? No, yo me voy de Fuerza Ciudadana para no volver. Carlos Caicedo no me representa, me ha decepcionado profundamente, lo digo. Es más, hay una frase de Jaime Garzón que habla sobre el tema de los mayordomos, pero al mismo tiempo Jaime habla sobre tomar la juventud, tomar las riendas del país. Yo hoy estoy aquí dando estas declaraciones por coherencia, pero al mismo tiempo por tomar las riendas de mi país, tomar las riendas del progresismo también. Es que aquí hay que tener algo claro, que aquí la gente cuando sale de Fuerza Ciudadana termina aliada con algunos escenarios o proyectos que están completamente aislados o en otras orillas muy distantes. No es coherente con lo que estaban haciendo. Exactamente, no era coherente con lo que estaba diciendo antes. Pero es que aquí, ¿cómo van a quedar cuando se den cuenta que aquí hay gente que es verdaderamente de izquierda, que es progresista, que tiene ideales sólidos y no va a salir es a aliarse con ninguno de la derecha ni con el centro, sino a seguir abanderando las causas justas, como le decía el comandante Carlos Pizarro, que es una carta que le decía a María José Pizarro justamente que mi niñita no olvides y siempre está al lado de las causas justas y nobles. Es estar siguiendo, abanderando esos procesos de causas justas y nobles. Entonces, ahí hay un tema muy puntual y es, a tu pregunta, no votaría por Carlos Caicedo, no aguantaría un abrazo tampoco aceptaría un abrazo de Carlos Caicedo porque justamente en este momento se ha vuelto para mí todo lo que un político no debería hacer. ¿En Fuerza Ciudadana hay procesos democráticos o solamente hay una persona que piensa y los demás obedecen? En Fuerza Ciudadana hay un proceso dedocrático de un solo dedo. Este dedo es el de Carlos Caicedo, no hay más, ¿sí? Hay personas que obedecen. De resto no hay más. Cuando se escogió a Virna como candidata a la alcaldía, ¿lo escogió usted como miembro de esa mesa directiva, de esa directiva de Fuerza Ciudadana, o fue a dedo de...? Bueno, hay que tener algo claro, que justamente en el momento que escogen a Virna, yo fui candidato al Consejo de Santa Marta, candidato al Consejo por parte de la Unión Patriótica y la Colombia Humana, en una lista que se llamaba Convergencia por Santa Marta. En ese momento, yo salía, obviamente, yo hago parte de Fuerza Ciudadana hace muchísimo tiempo, más o menos desde 2015, en ese momento, y yo lideraba todo el proceso relacionado con temas de juventudes, fui coordinador de juventudes, fundamos las juventudes del partido con muchos cuadros juveniles que hoy están en la ciudad de Santa Marta y que se dieron cuenta de antes de todo este tipo de cosas y terminaron haciendo su proceso. Hay vida por fuera de su Fuerza Ciudadana porque una es edilesa, feminista, y tienen mi profundo cariño y respeto, otro compañero es directivo nacional de un partido, y así hay gente muy profesional y muy organizada que salió también de eso. Entonces en ese momento de la historia de Fuerza Ciudadana, yo era candidato, no era directivo, era coordinador de juventudes del partido. Yo vine a ser directivo justamente cuando Fuerza Ciudadana obtiene la personería jurídica, que es en el 2023, con estos procesos asamblearios. Pero si tú me preguntas que si a las bases sociales, ¿sí?, a las bases del partido le preguntara si Virna Johnson iba a ser la alcaldesa, no. Más, hay alguna anécdota muy chistosa porque justamente mi inscripción a la candidatura se da después de la candidatura a la alcaldía. Las candidaturas al consejo, nosotros esperamos el último día para poder hacerlo. Un tema como de expectativa y de sorpresa, pero sí estuve justamente ese día cuando esperábamos a la candidata, nadie sabía.
Se especulaban muchas cosas, hablaban de Jimena Abril, hablaban de Ingrid Padilla, hablaban de Patricia, hablaban de Lisa, hablaban de tanta gente, hablaban de... Puras mujeres. Sí, puras mujeres. Que lo que se esperaba es que hubiese una mujer que al final de cuentas mostrara un antes y un después, y como ese papel tan preponderante que han tenido las mujeres en la historia de la política. Nosotros esperábamos que eso se diera de esa forma. Cuando nosotros nos damos cuenta, justamente detrás de las rejas de la registraduría, vemos a muchas de estas personas que he mencionado. Y le pregunto a una de ellas, pero yo pensaba que era usted. No soy yo. Ya vas a ver quién es. Y pues vemos que va entrando la persona. Entonces, si me nos pregunta que nos preguntaron, no, nada, yo creo que fue una sorpresa, ¿sí? Una sorpresa. A raíz de... esa sorpresa fue la misma que nos llevamos todos los ciudadanos y ciudadanas en el mandato de ellos. A raíz de esa designación, de esa unción que recibió Vidna por parte del presidente fundador, muchos de Fuerza Ciudadana, y en la calle se dice que ahí comenzó el quiebre, la fractura que hoy tiene en crisis a Fuerza Ciudadana. Completamente. Muchos dicen Caicedo sí, pero Patricia. ¿Usted también lo dice? Yo digo Caicedo sí, pero Patricia, que son completamente distintos. Patricia tiene mi profundo cariño y afecto. Patricia es mi amiga de hace muchísimo tiempo. Es una revolucionaria y hay que tenerlo claro. Patricia es una mujer revolucionaria. Lidera verdaderamente las banderas del progresismo. Es prenda de garantía para los sectores. Los sectores lo saben y son distintos. Son distintos. Ella sabe también de que el día de mañana, si las cosas no están bien, habrá también quienes le dirán, oye, esto no está funcionando de esta forma. Y es una mujer que escucha. Esa es la gran diferencia con su hermano. Como es la gran diferencia de muchas personas incluso que también lo rodean a él. Hay gente buena que también lo rodea a él, que escucha, que es noble. Pero esto se desdibujó completamente con Carlos. Carlos, no sé qué le pasó, pero ha dejado mucho que decir. En mi carta yo hablo sobre eso y uno de mis motivos también es su comportamiento misógino justamente relacionado a cómo se refiere y cómo hace sentir a una periodista que como periodista le hace una pregunta. Las preguntas que imagino que les dirán ustedes, oye, deberían de preguntarle pues esto, ¿no? La ciudadanía. Preguntas válidas. Exactamente. Y que todo cabe. Yo no sé cómo hará Carlos si él pretende ser candidato presidencial cuando se encuentre con distintos periodistas. Hay periodistas, no hay que negarlo tampoco, Víctor. Hay periodistas que son de derecha, hay periodistas que son de izquierda, hay unos que son alternativos. Uno lo sabe perfectamente, hay unos que van sembrando su discursito allí, pero yo no sé cómo hará entonces cuando se tenga que encontrar con algunos que no comulguen de pronto con... Olvídense de los periodistas, aun cuando no quiero decir que no sea así como usted lo está diciendo. Hágase de cuenta un debate de 5 o 6 candidatos presidenciales, entre ellos se van a dar duro y no va a aguantar una pregunta de un contendor en la campaña. Usted está tocando un tema que en Santa Marta es un rumor que es conocido por todos, y es el tema de acoso y de maltrato dentro del partido. No solamente hay esa reseña que usted está dando de cómo se comportó Caicedo ante una pregunta, cómo se desdibujó, cómo se despelucó, cómo se puso feo Caicedo en una pregunta que era una oportunidad para dar su versión de los hechos y cerrar ese tema. Pero al igual que ese ejemplo que usted coloca, hay otras situaciones que han trascendido. ¿Cuál es su posición sobre un partido que es señalado que no respeta a las mujeres? Víctor, siempre he sido crítico. Yo creo que esa crítica al interior del partido fue la que hace que no ser de los amores y de las pasiones de algunos de los miembros de la comunidad del anillo y de los otros anillos que hay, justamente por no tragarme muchos sapos. Yo fui de las personas que alzó la voz cuando la compañera denunció una violación por parte de una de las personas de mucha confianza del presidente fundador. Yo fui de las personas que lo hizo, fui una de las personas que lo denominó un presunto violador y fui de las personas que criticó abiertamente el que se le premiase, aunque hoy fuese él secretario privado del despacho del gobernador. Yo particularmente te digo que no sé qué le pasó a Rafael, siendo él un tipo inteligente, no sé qué le pasó, no sé si es que estaba haciendo caso, no sé si es que está haciendo caso y por eso es que lo mantiene allí, pero es que es ahí donde todo el tiempo he hecho esa crítica, va cayéndose el discurso, porque es que el discurso con el que se habla en Fuerza Ciudadana es para poder defender a las negritudes, para defender a las comunidades LGBTI, es para defender a los jóvenes, ¿sí? Es para defender a las mujeres. El feminismo como el progresismo y como uno puede ser selectivo, no puede entonces para unos sí, para otros y para otros no, o por conveniencia, ¿sí? Y se cae completamente el discurso. Que han existido procesos que atentan dentro del partido contra la mujer, que hay mujeres que se han levantado, sí, hay mujeres que se han levantado, y muchas entonces han sido sacadas de aquí de esto de traidores, también las han puesto un rótulo,
que hay que hacer la pregunta que todos tenemos que hacer, es que aquí se hablaba justamente de que se habían nombrado personas dentro del gabinete del señor gobernador que tenían unas investigaciones abiertas y que se les estaba premiando con unos puestos. Y se hablaba de 2, 3 chicas y justamente, Víctor, por esta renuncia mía, me han llegado a mí a decirme, oye, es que a mí me sacaron. Yo fui de las que denuncié. Que habían personas que les estaban premiando con puestos y que eran victimarios. Mientras que ¿sí? Mientras que la víctima, entonces, les quitaron su OPS, les quitaron su contrato. Entonces uno dice, ven acá, no debería ser al revés. No debería apartarse las personas para hacer las investigaciones. ¿Por qué se permite esto? Yo lo que te puedo decir es que yo espero que la justicia pueda hacer lo suyo. Yo creo enormemente de que esto demora en un país como el nuestro, donde hay tantos intereses, los casos demoran, pero yo sí espero que se haga justicia y sí espero que las personas que han cometido este tipo de aberraciones, que han atentado con la integridad de las personas, contra los sueños, las ideas, contra la salud mental de las personas, puedan en definitivo ser judicializadas, porque es que es ahí donde tenemos que alzarnos nosotros, que eso hace parte de nuestra coherencia también dentro de nuestro discurso. Si tú miras y haces el análisis de cuando pasó esto con la compañera, salieron muchas personas a dar su respaldo, incluso un respaldo hasta libreteado, pero todo el mundo esperó el pronunciamiento oficial del presidente fundador y el presidente fundador nunca dijo absolutamente nada, sino que tiempo después nos vemos cómo comienzan a aparecer aquellas personas que presuntamente han tenido unas denuncias bastante fuertes, bastante tristes e inaceptables e impresentables a toda medida, siendo entonces unas personas representativas dentro del partido, ¿sí? Y dentro de las administraciones departamentales. No sé qué mensaje se quiera mandar con esto, pero el mensaje que la gente percibe es que esto va en contra completamente del discurso que se ha tratado de impulsar durante muchísimos años en Fuerza Ciudadana. Usted, con toda intención, omite el nombre y yo como entrevistador también lo hago porque no vamos a revictimizar a nadie en esta entrevista. Hay un proceso que se está adelantando y nadie se le puede negar la presunción de inocencia. Esperemos el debido proceso en que termina uno de esos casos, que es el principal que está mencionando, y los otros casos que están saliendo a la luz y que son víctimas por el silencio que ha sucedido, empeoraría esa situación. Pero usted acaba de utilizar una expresión y podemos mantener esto sin nombre propio, pero usted acaba de utilizar una expresión que la subrayo, estas aberraciones. Hay un rumor en Santa Marta de situaciones aberrantes de connotación sexual dentro de este movimiento. ¿De qué conocimiento tiene? Víctor, yo ahí no soy ente de control, yo creo que hay que investigar. Yo sí lo que creo y a lo que llamo a las personas que en algún momento, si es de esta forma, salgan y denuncien, que no tengan miedo, ¿sí? Que aquí hay personas que tienen toda la disposición de apoyarles y que si es así, que se investigue y que se proceda como se tiene que proceder y que si se tiene que hacer, que se pague, pero que se hable, porque es que nadie está por encima de la ley y eso hay que tenerlo claro. Eso, nadie está por encima de la ley y se aporta mucho a la sociedad cuando se procede. De nada nos sirve quedarnos detrás haciendo bulla si no entramos, incidimos y participamos. Entonces, si hay denuncias de este tipo, pues que salgan las víctimas y denuncien cuáles han sido, que aquí pues las estaremos acompañando. Víctimas, cuando esto me refiero es a hombres y a mujeres, salgan y hablen. Hombres y mujeres. Entonces, por eso es que usted utiliza la expresión comunidad del anillo. Comunidad del anillo. Creo que la connotación de la comunidad del anillo va relacionada en aquel escándalo que hubo aquí en Colombia. Yo cuando hablo de la comunidad del anillo hablo sobre aquella comunidad hermética donde hacen parte 4 o 5 personas y hay otros anillos que son los que de pronto quizás hacen el trabajo. Y estas 4 o 5 personas, estamos hablando del presidente fundador de Carlos Caicedo, estamos hablando de Rafael Martínez, estamos hablando de Virna Johnson, estamos hablando de Ingrid Aguirre, que son las personas que en definitivo hacen parte de esta comunidad del anillo. Hay algunas personas que orbitan alrededor de estos anillos y ahí pues podríamos mencionar a la pareja sentimental de Carlos, pero cuando me refiero no me refiero a la índole sexual, ¿sí? Okay. Yo creo que si eso es de esa forma, vuelvo y lo reitero, tendrán entonces que investigarse y tendrán que salir las personas que
que han sido víctimas de este tema. Las relaciones consentidas entre adultos son permitidas. Sí, claro. No hay problema. El tema que tiene connotación cuando Vicky Dávila habló de lo que está pasando en la policía era que a través de favores sexuales se ascendía en la carrera en la policía. ¿Hay favores sexuales para subir en el movimiento? Yo no te podría decir eso. Creo que sería bastante temerario y también hasta irresponsable. Okay. Porque es que hay cosas que de pronto uno puede escuchar, pero no hay pruebas para. Pero he escuchado. Se escuchan muchas cosas. ¿Sí? Se escuchan muchas cosas. Esas cosas hay que entrar a investigarlas y a revisarlas verdaderamente. Yo invito a que lo hagan y que analicen todo este proceso que ha sido para Ciudadana. Yo lo que sí pienso es que en este momento yo no me voy a callar y que estoy completamente en desacuerdo de muchas malas prácticas que están relacionadas con estas unidecisiones, ¿sí? Porque al final se vuelven unidecisiones. Por eso me refiero a la comunidad del anillo. Hay unas unidecisiones que al final están para poder tú ser miembro de este anillo o orbitar alrededor de este anillo. Tienes que saber decir que sí todo el tiempo. Tienes que ser muy tolerante y decir sí todo el tiempo. Ese muy tolerante significa mucho, como por ejemplo, ¿tolerante a qué? Tolerante a todo. Tolerante a la arrogancia, al totalitarismo. A ratos uno no entiende cómo es que existe un movimiento progresista que trata de impulsar banderas progresistas y existe el totalitarismo, porque justamente esto es uno de los principios del fascismo. Y si tú hablamos del fascismo, pues ya. ¿Usted considera que Carlos Caicedo es fascista? Es fascista, sí. ¿Y totalitarista? Y totalitarista, completamente. No pasa nada en Fuerza Ciudadana sin que él diga que sí. El resto de gente obedece. Quien no obedece, en definitivo, termina siendo criticado, señalado como traidor. Es que hay que hacer un análisis, y es que si esto no fuese un partido donde hubiese una agenda unipersonal, individual y aislada completamente de las estrategias o de las iniciativas que se lideran en este momento por la izquierda del país para poder seguir manteniéndonos en el poder y poder cambiar la realidad, no solamente en un territorio, sino en todo el territorio nacional, no hubiese pasado lo que en aquel momento en las elecciones de Senado y Cámara terminó pasando. Llegaron, por ejemplo, figuras súper representativas como el profesor Gilberto Tobón. Y yo puedo hablar del profesor Gilberto Tobón y tiene yo también tengo unas críticas con relación a muchos de sus comportamientos, pero es un tipo que le metió casi 200,000 votos a la lista del Senado. Mucho más de la mitad de lo que sacó la lista. Exactamente, entonces tú dices, hombre, pero si no hubiese totalitarismo, entonces aquí hubiesen seguido llegando muchas más figuras representativas. Y como se dieron cuenta de que ese era el modus operandi, o era la forma en la que se ha construido este partido con una sola línea, un solo sí, con lo que se hace caso, este tipo de personas siguieran aquí en fuerza, pero no, decidieron en definitivo coger e irse y seguir construyendo su proceso. Yo digo que aquí se ha perdido el rumbo y ese creo que es la decepción y es la tristeza que causa que en vez de crecer, se decrece. Y aquí hablo sobre eso, ¿no? Aquí también sobre todo ese proceso de marketing tan importante o más bien tan inteligente que ha impulsado Carlos Caicedo, donde una encuesta alternativa queda como el principal y gente con muchísima representatividad a nivel nacional y que la conoce todo el mundo y que la ven diariamente no queda y comienzan muchas especulaciones y lo que hace con las manos lo desarma con los pies, porque al final entonces termina teniendo un mal comportamiento, un comportamiento totalitarista muy inapropiado, termina siendo tendencia en redes sociales, donde comienzan a salir muchas mujeres a denunciar también lo que vivieron dentro de Fuerza Ciudadana, pero al mismo tiempo salen a rechazar rotundamente este comportamiento, y es que esto no es ajeno, este comportamiento no es ajeno, es que la gente sabe perfectamente quién es Carlos Caicedo. Entonces por eso te digo, para poder tú pertenecer a esta comunidad del anillo, o orbitar alrededor de esta comunidad del anillo, tienes que ser muy tolerante. Espérese un momentico. Usted me está hablando que en la comunidad del anillo también incluye a la compañera del presidente fundador. ¿Cómo se llama ella? Alessandra Palencia. Alessandra Palencia, ¿qué decisiones tiene como para estar incluida en esta comunidad del anillo y qué comportamiento tiene con respecto a la militancia? Bueno, yo te digo algo. Yo de Alessandra lo que podría decirte es que ha sido una mujer inteligente. Tiene a sus 26 años, la misma edad que tengo yo, lo que toda persona a los 26 años quisiera tener, ¿no? Y pues obviamente eso se sabe, ¿no? Es producto de acompañar al presidente fundador en todo este proceso. A ella internamente dentro del partido se le ha dado pues la autoridad de estar en cuerpo ajeno cuando el presidente fundador no está. Más, creo profundamente también que es una de las personas que también ha usado tanta división por su forma de operar y de hacer las cosas y su forma también de decir las cosas. Particularmente conmigo fue una
una detractora. Ese detractor es muy particular de ellos, pero fue una detractora hacia mi imagen, todo el tiempo tildándome de disociador, tildándome de rebelde, tildándome de problemático, simplemente por ser crítico y por cuestionar muchas de las decisiones que tenían al interior del partido. Ella, yo creo que es una de las personas que sabe muy bien decir que sí, y que es una de las personas que se tolera muchas cosas también. Que si tenga algún tipo de representatividad dentro del partido, no más allá de ser la esposa del presidente fundador. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que de pronto quizás, es lo que, no es que lo de pronto quizás, es lo que le ha dado en definitivo la condición, pero no es doctora, para tirarle tapete, y no es una persona que tenga un proceso relevante en la cual se tenga que seguir. La gente al interior del partido, más que tenerle cariño y respeto, le tiene miedo, y eso es lo triste de todo esto, y porque al final termina haciéndole muy bien el mandado a su marido. Decía Jaime Aventaño, que también estuvo aquí en estas instalaciones dando sus declaraciones, de que qué tipo de representatividad podía ella tener, ¿no? Y que aparte de esto, qué importancia había al interior como el partido, y que pues en este momento proceso que ella tenga y proceso que ella lidere, en absoluto no hay mucho que hablar de Alexandra Palencia más que ser la esposa de Carlos Caicedo. Y ella lo critica en sus redes sociales, que a mí, yo soy Alexandra Palencia, yo no soy solamente la esposa de Carlos Caicedo, pero es que todo el mundo sabe que la condición que ella puede obtener dentro del partido es por ser la esposa de Carlos Caicedo. Ya que usted la menciona, cuando ella interactúa, ¿es Caicedo hablando a través de ella o es ella rueda suelta? Mira, justamente eso es lo que te iba a decir, lo que se me fue la paloma, y es justamente hace poco le contestó un trino a Jaime, y ellos nos llaman a nosotros los divisores de Fuerza Ciudadana, pero eso es mentira. Los mayores promotores de la división son ellos con sus actitudes, son ellos con sus desconocimientos, son ellos con la promoción de las superestructuras que crean por encima de los líderes. Es ella la que hace el mandado, y ella es la que hace el mandado a su esposo. Entonces, a respuesta a lo que tú me estás diciendo, en definitivo sí, ella no trina y nadie trina si Carlos Caicedo no lo ordena, si Carlos Caicedo no dice que sí. Esa nueva realidad económica que tienen las directivas de Fuerza Ciudadana, los desconectó con sus bases. Los desconectó completamente. Y yo creo que eso es lo que sucede cuando la gente que no tiene, o yo creo, no va a generalizar, pero en muchos de los casos de cuando la gente no tiene nada y después comienzan y tienen mucho, o de pronto tienen un título, se comienzan a volver clasistas y comienzan a generar barreras. Por eso yo te lo digo particularmente, yo soy muy crítico de mis cosas. Las personas que me conocen saben perfectamente que a mí no me gusta decirle doctor a nadie, porque he entendido en mi historia también académica y laboral algo muy puntual, que incluso a los que son doctores no les gusta que les digan doctores, que no tienen el título para que les llamen doctores, ¿sí? Sino para poder entender de que han sido unos científicos, unas personas ilustradas y han ahondado lo suficiente para poder ser unos expertos en su tema. Y se vuelven entonces doctores sin ser doctores, se vuelven entonces gente que está completamente aislada y no entienden o no comprenden de que han perdido completamente la esencia. Yo creo que aquí hablamos también de los nuevos fenómenos que están sucediendo con relación a la política en el mundo y justamente aquí en el territorio. Que aquí la gente se cansó de ver a los políticos en las narcotoyotas, se cansaron de pronto de ver a los políticos gordos, panzones, y me disculparán, no es un tema de gordofobia, pero eso se vuelve muchas veces un estereotipo, y ver a la gente con sus cadenas y ver la cuestión y verlos con sus zapatos y con sus marcas, y la gente se cansó de eso. Hoy a la gente la premian, por ejemplo, cuando ven al concejal llegando al consejo en moto, ven a los congresistas cogiendo Transmilenio, y yo que conozco a muchos de los congresistas que son amigos incluso míos, que eso también es un dolor de cabeza dentro de Fuerza Ciudadana. Despertó celos. Sí, eso desperta muchos celos y muchas pasiones, y tú los ves y tú te acercas a ellos y dices, oye, pero esta gente que tiene los medios de comunicaciones, a un tweet, a una llamada, a un clip, que están todo el tiempo en la pared, son tan diferentes y hablan contigo y se sientan y son asequibles, y tú los ves haciendo otras cosas, y por eso es que la gente hoy les aplaude. Es que la gente aquí ha perdido y se le ha desdibujado la idea de que es un político. Y un político es un demócrata, ¿sí? Un político es eso, a final de cuentas, una representatividad, tiene una condición, porque hay que olvidar eso, porque hay que sentirte inferior, porque entonces coges un bus, coges un taxi, coges una moto, pues que eso te quita exclusividad, no. Yo creo que eso te da incluso hasta más respeto, porque entiendes las necesidades a flor de piel también. Entonces, aquí se ha desdibujado completamente la idea. Yo creo que ellos han caído también en esto, ¿no? Se les olvidó que en algún momento cogieron bucecitos, se les olvidó que en algún momento la pasaron duro, ¿no?
se les olvidó eso y eso es lo más triste de todo. Y perdieron el rumbo completamente, se aislaron completamente y esto ha sido las mayores causas de división. Que pregúntenselo a los líderes. Pregunten a los líderes si es fácil hablar con Carlos Caicedo. Pregúntenle a los líderes si es fácil hablar con las autoridades de Fuerza Ciudadana o con esto. Pregúntenle si es fácil. Pregúntenle a los líderes cuántas veces se ha reunido Carlos Eduardo Caicedo después de salir de la gobernación del departamento del Magdalena. ¿Cuántas veces se ha reunido este año con los líderes? ¿Quién les da respuesta a los líderes? Los que orbitan alrededor de la comunidad del Anillo y que tienen prácticas propias de este estereotipo de los políticos y olvidaron completamente la finalidad de qué es hacer política. Y yo veo la política como un acto de servicio, no como un acto de enriquecimiento. ¿Y se han enriquecido? Se han enriquecido y para nadie es un secreto. Y aparte de que para nadie es un secreto, tendrán que investigarlo. Yo invito a que los investiguen de verdaderamente y si les compran algo, que lo judicialicen, si tienen que judicializarlo. Si demuestran su inocencia, que nos den la fórmula para nosotros también hacerlo legalmente. Yo creo que aquí hay que tener algo claro, Víctor, y es que uno no tiene que llegar a la política para enriquecerse, sino para cambiar la realidad de las personas. Yo veo la política como un acto de servicio, yo veo la política como un acto de amor, y eso quizás a ratos se vuelve muy utópico, se vuelve muy soñador. Yo lo veo también como un acto de transparencia, que la gente entienda, y por eso seré crítico también. Hay cosas que yo no acepto ni aceptaré. Eso es lo que quizás me ha tenido a mí también en esta posición. Tú preguntabas que si también era mi mismo caso de verme enriquecido o algo. No, yo soy un pelado trabajador, camellador, que me sacó mi universidad y me pagó mi universidad solo, adelante. ¿Sí? Que de pronto mi papá y mi mamá no tuvieron la condición para poder hacerlo. Pero decidí ser profesional y hoy soy profesional. Con miras de seguir avanzando completamente. Yo creo que eso también hay que mirarlo, que hay que cambiar la realidad, vivirlo. Y cuando tú tienes esta visión, tú criticas mucho, tú haces muchas reflexiones, haces muchas catarsis, analizas muchas cosas y de pronto ese mismo análisis es el que te hace que tú puedas estar muy diferente a como de pronto hay algunas personas. Incluso hay gente que me dice, oye acá, pero es que a personas que llegaron posterior a ti terminaron siendo nombradas y están nombradas y ¿por qué tú no? Y es porque yo no todo el tiempo digo que sí, porque yo no todo el tiempo, yo no soy un muñequito de estos de los taxis que ponían antes que todo el tiempo hacía que sí, que sí, que sí, que sí, porque hay cosas en las que hay que también saber decir que no, y hay cosas que son supremamente inaceptables. Hay una ruptura, a partir de esto que me has preguntado, hay una ruptura, en Fuerza Ciudadana hay una ruptura porque la gente hizo ese mismo análisis y se dio cuenta que el rico, que hay personas que llegaron y se enriquecieron y siguen siendo más y más ricas y hay otras personas que en definitivo no les cambió su realidad de la vida, que esperaban que lo pudiesen hacer, que se decepcionaron. Aquí hay madres, cabezas de hogar, aquí hay jóvenes soñadores, aquí hay gente muy valiosa que comió tierra, que estuvo bajo el agua, que estuvo bajo el sol, que recogió firmas, que se le desconoció, que alzaron su voz y como alzaron su voz también los cogieron y los apartaron. ¿Sí? Aquí hay unos temas que hay que analizarlos en profundidad porque son unas prácticas que son propiamente para rechazar y no es lo que me representa. Por eso es que yo renuncio a Fuerza Ciudadana, ¿sí? Porque fui muy crítico de eso. Es más, en algún momento dentro de mis 10 años también di un paso al costado también por entender que habían cosas que no estaban bien. Hoy tengo la oportunidad de poder hablarlo. Hay gente, como te lo decía, que tiene mi profundo cariño y hay algo muy puntual. Hay dirigentes que son muy propios de lo que verdaderamente debe ser un político. Y aquí yo resalto, por ejemplo, a Rafael Noya. A Rafael tengo mi cariño también profundo por él. Y es un tipo que donde tú lo ves, tú lo saludas y él te abraza y tú le escribes y te contesta. Y tú lo ves de pronto aquí afuera de la alcaldía y lo ves y tal. Y si vamos a tomar un café lo tomamos y está en la accesibilidad de las personas. Me imagino que también tendrá sus embarradas, hará cosas también que criticarle. Pero es lo más cercano a lo que de pronto quizás debería ser la política. No una política aislada de las personas, ¿no? Es que al final de cuentas, si a uno le escogen es para eso, para hacer su trabajo y para representar. Es que eso fue, mira, hoy por hoy, que siga un gobierno progresista mandando en México con la primera mujer es producto de un mandatario que todo el tiempo tuvo interlocución con la ciudadanía. El presidente de México todos los días durante 6 años, si lo tienes en redes sociales lo sabrás, todos los días hace una rueda de prensa explicando en las horas de la mañana qué había hecho el día anterior y qué buenas nuevas tenía para México. Todo el tiempo lo hizo. Hoy por hoy gana la candidata presidencial de él con 30 y pico de puntos por arriba de la candidata de derecha. Es que a eso estamos llamados nosotros, es que entender verdaderamente que se construye un gobierno ciudadano. Si nosotros estamos aislados completamente de esta realidad, le estamos fallando a las ideas que en algún momento históricamente se han promulgado y se han querido que se siembren en la ciudadanía. Que por eso es que nosotros tenemos en este momento que salir a defender al gobierno de Gustavo Petro
metro con algo muy puntual que viene siendo la pedagogía popular. Y ese de es un de la contacto cual usted directo. estuvo haciendo en su momento. Siempre estuvimos en contacto con los líderes y todo el tiempo hemos impulsado este tipo de prácticas. Que la pedagogía popular es ese voz a voz, es ese intercambio de ideas, es también saber decir que no, es también de pronto criticar y criticar para mirar cómo se recomponen las cosas. Es que la crítica no es mala y que aquí todo el tiempo lo que se ha visto es que la crítica es mala y si es mala entonces te critican, entonces te tildan, entonces eres traicionero. Entonces no, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que en definitivo no se han hecho bien, hay cosas que hay que salir a repudiar, hay cosas que hay que salir a impulsar y otras cosas que en definitiva hay que decir que no. Y los líderes lo saben, a los líderes hay que reconocerles. Y yo lo puse en mi carta. Son ellos los verdaderos jefes de Santa Marta, son ellos los verdaderos jefes del territorio, son verdaderamente los jefes de Colombia, son parte de la columna vertebral de la política, son ellos los que verdaderamente entienden qué es lo que le está pasando a las comunidades, porque es que uno al final termina siendo un facilitador también de las cosas, termina uno siendo también un soldado más, y es que aquí no debería de manejarse las cosas de manera vertical sino horizontal, que la política debería de construirse de esa forma, entender que somos compañeros, que somos camaradas, que somos necesarios los unos a los otros para poder llegar acá. No es que tenemos que excluir a las personas simplemente porque no piensan con uno, porque entonces también estamos haciendo lo mismo que históricamente se hizo antes, y que me disculparán algunas personas si dieron sus susceptibilidades con esto, pero es lo que ha hecho la derecha de este país, que es desconocer a otras personas. No, es que aquí no, y yo pongo el ejemplo, aquí, y es muy chistosa que la mencione también, porque realmente, por ejemplo, a María Fernanda Cabal no la denominaron traidora, ni desertora, ni nada de este tema del Centro Democrático, ¿no? Al final de cuentas era una senadora y tenía dentro de las corrientes, en mi comunicado, dentro de las corrientes que habían en el partido, ella no estaba conforme con lo que estaba sucediendo con Duque. Y eso no la hizo traidora, ni la hizo desertora, ni la hizo absolutamente nada. Tenía una voz y tenía una posición y la marcaba. Es que aquí es complejo cuando Fuerza Ciudadana era un partido político y tú lo veías dentro de sus estatutos, decía, oye, aquí tú no puedes opinar, aquí te tienes que quedar callado, aquí no hay corriente. Aquí hay un solo pensamiento que hay que seguir. Aquí no puede haber birnismo, vamos a tratarlo de los representativos o de las directivas nacionales, aquí no puede haber birnismo, aquí no puede haber rafismo, aquí no puede haber ingresismo, aunque lo hay, porque lo hay, no puede haberlo. Aquí no puede haber paquismo, pero lo hay, es que hay gente que se identifica y eso es propio de la política. Sí. Hay gente que ha votado y votó por Fuerza Ciudadana porque vieron, por ejemplo, en mí, un ejemplo, que uno los representaba y terminan entonces convirtiéndose en unos simpatizantes y dicen, oye, acá si Mateo está ahí, joder, yo voy con el pelado. Y así es necesario, que eso es necesario en la política, eso no se puede desconocer. Y eso es lo que se ha intentado desconocer aquí, eso es lo que tiene en descontento, en definitivo, a muchas de las personas. Yo creo que para Fuerza Ciudadana lo que viene es unas renuncias masivas, porque la gente se cansó. Y todo el tiempo estuvo alzando la mano diciendo, oye, mira, mejoremos, oye, mira, revisemos, oye, mira, se está fraccionando esto, oiga, busquemos un espacio, oiga, busquemos la solución para que podamos darle a esto, porque comenzó, como lo dije en mi comunicado, con un proyecto bonito y de país y terminó siendo algo completamente distinto. Es por coherencia y por no sentirme representado por esas malas prácticas, por ese aislamiento entre las autoridades o la dirigencia con las bases sociales. Si me quieren llamar traidor, pues que me llamen traidor, pero yo lo que sí puedo decir es que incoherente no soy con mis principios, con mi formación y con mis ideas. Aquí la política hay que hacerla de otro punto y hay que analizarla muy bien y hay que garantizar de que la finalidad de la política sea verdaderamente transformar la realidad de las personas en general y no las particulares. Es lo que me tiene hoy aquí, es lo que critico y criticaré y que espero que la gente lo entienda de esa forma. Fueron 10 años de militancia donde fui muy fiel, donde me tocó tragarme muchos sapos, creo que lo he dicho ya varias veces durante esta entrevista, donde fui crítico, pero yo creo que es momento de decir no más y de mirar nuevos horizontes. Usted, esa fogosidad rebelde que tiene, se le ve a través de sus redes sociales como agitador de redes. Antes estaba en la trinchera de Fuerza Ciudadana disparándole al resto del mundo, entre otras, yo fui uno de sus objetivos. Ahora que se mantiene en trinchera, pero en otra dirección, esa línea que nos tiene acostumbrados en redes sociales la va a orientar hacia esas bodegas y a esos ex compañeros suyos de Fuerza Ciudadana. Yo creo que aquí hay un tema, ¿no? Y es que yo soy muy respetuoso también. Yo tengo un profundo cariño por muchos de los compañeros y compañeras que hacen parte de Fuerza Ciudadana. Son mis amigos, o por lo menos yo los considero así. Incluso en mi despedida de la carta los menciono. Aquí está mi sincera
amistad, desinteresada, ¿sí? Y con principios. Yo solamente espero que ellos no caigan en el mandado, que no caigan en ese juego, porque también responderé. Y es que aquí yo no debería de salir a hablar sobre qué hice o no hice durante 10 años de militancia. A mí me conocen bastante bien en Fuerza Ciudadana. Incluso la oposición de Fuerza Ciudadana me conoce bastante bien. Entonces yo creo que aquí hay que respetar los procesos y hay que respetar las decisiones de las personas. Esto es un acto de revolución, porque es que el ser joven y no ser revolucionario ni rebelde sería un acto de incoherencia, y perfectamente mis compañeros lo saben. Yo lo que puedo decir es que hay gente buena dentro de Fuerza Ciudadana que tiene mi cariño completo, mi profundo respeto, como es el caso de los líderes. Ahí no clasifica Pinzón. No, Pinzón, por él siento una profunda decepción también de las personas que le gusta ver bien a algunas personas, pero no mejor que él. Y habla mucho, pero hace poco. Pero lo interrumpí. ¿Usted a quién sí respaldaría y que hasta invitaría a que lo siguieran? No, yo creo aquí, te podría decir que las decisiones son muy políticas y muy personales. Yo lo que esperaría es que todas aquellas personas que se cansaron también entiendan de que hay vida por fuera de Fuerza Ciudadana, que hay procesos que se pueden dar, que hay que construir alternativas. Si no hay en los escenarios, hay que construir las alternativas. Concluyendo, puedo decir que usted se mantiene progresista, que usted se mantiene petrista y que usted se mantiene patricista. Yo soy progresista, soy petrista, toda la vida he sido petrista y soy gran amigo de Patricia Caicedo, y creo profundamente en que se pueden hacer muchas cosas interesantes acompañados del liderazgo de ella. Es una mujer muy inteligente, una mujer que le resignificó el sentido a los líderes, por eso es que tiene tanta aceptación con los líderes, una mujer que le contesta el teléfono a toda hora a las personas, una mujer que hoy puede estar en cualquier escenario y puede estar sentada en un bordillo tomándose una cervecita con las personas, y eso hace parte de que es que no se pueden generar esas barreras con la comunidad si al final de cuentas nosotros nos debemos a la comunidad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ser coherentes. ¿Sí? Y esa es la invitación que yo le hago aquí a las personas. Seamos, en definitivo, coherentes con nuestro decir y con nuestro hacer. Aquí cuentan con unas personas que no tengo y que yo creo que también es que me eviten también la fatiga de salir a responder qué fue lo que hice o no hice dentro de Fuerza Ciudadana, porque es que lo saben perfectamente. Yo ya tomé la decisión y salí de Fuerza Ciudadana, y lo que espero es que respeten también mi decisión. Como la he respetado, sí lo criticaré. Cada vez que tenga que criticar, lo criticaré. Cuando sea obviamente con justo, si hay que exaltar algo, lo exaltaré, pero lo que sí es que no me callaré, y eso sí lo tengo claro, no me callaré, no me van a cercenar, no me van a silenciar, y aquí estoy dispuesto a poder seguir abanderando las banderas de progresismo y de la izquierda en el país, en el territorio. Todas las personas que han sido mencionadas en esta entrevista tienen las puertas abiertas para dar su derecho a réplica. Si tienen algo que decir, no tienen ningún costo, solamente que se comuniquen con nosotros y estaremos dándole el mismo tratamiento de una entrevista que hoy fue como una charla. Cambiamos de set, nos pusimos porque comenzamos a hablar y cuando vimos a ver, no, sigámoslo así como estamos, que está saliendo muy natural, y quedémonos aquí como una charla más que como una entrevista. Pero al presidente fundador, a Virna, a Rafa, a Ingrid, todos, si quieren venir, con mucho gusto lo recibo, inclusive a Pinzón, pero ya es una decisión de ustedes. Mateo, espero que no nos bloqueen. No, hombre, Víctor, yo lo que espero es que todos desde nuestras orillas queremos cambiar el territorio, pero yo creo que en el marco del respeto. Yo le decía que la violencia no se puede erradicar con más violencia, y no hay cosas que en definitivo no podemos normalizar, cosas que se normalizan y no son normales. Entonces yo creo que el llamado es hacer eso, a manejar la coherencia, entender, a ser lo suficiente empáticos los unos con los otros, a denunciar cuando se tenga que denunciar. Las irregularidades se tienen que denunciar, porque si no también hacemos parte del problema. Hay personas que me dirán, pero ¿por qué durante 10 años no te diste cuenta de esto? Y aquí yo les respondo para que no me lo utilicen como argumento después cuando salga esta entrevista, por menos que van a generarse muchos comentarios. Y es que todo el tiempo fui crítico, muy crítico del proceso, y quienes me conocieron saben perfectamente que así fue. Cuando me tuve que levantar, me levanté. Cuando tuve que defender a los líderes, lo hice. Cuando tuve que decir no y apartarme, lo hice, porque yo no vendo mis principios. Y hay una frase que utilizo justamente al finalizar mi comunicado, y es que a muchos revolucionarios se les olvidó que hay momentos en los que hay que decir me voy.
y eso fue lo que hice yo. Hoy digo, me voy de Fuerza Ciudadana, no es el fin para Mateo Acosta, espero poder seguir aportándole al progresismo y a la izquierda de este país, espero seguir encontrándome con muchos y con muchas en distintos escenarios en el marco del respeto, y espero que construyamos nación, que eso es lo que hay que hacer. Creo que aquí la gente ya está cansada de tantos políticos pisando a los otros y creyéndose mejores que otros, cuando en definitivo se deben completamente a la voluntad popular que le han entregado y que le han otorgado los diferentes liderazgos y la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mateo, por haber escogido Opinión Caribe para comunicar al mundo, a la parroquia política, una decisión de vida como es un me voy de aquí, pero sigo. Con la cámara de Nicole Hernández, les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región.